Bienvenidos a una clase más resolviendo finales de CBC. En este caso, vamos con biofísica, cátedra única. Comencemos. Punto 1 dice: el siguiente gráfico de velocidad en función del tiempo representa un móvil que realiza un movimiento rectilíneo. Por lo tanto, el desplazamiento que experimenta entre los 0 segundos y los 8 segundos es igual a, y nos da opciones que fíjate que tienen la unidad en metros. Bueno, siempre que tengamos un gráfico de velocidad en función del tiempo, como es este caso, eje Y velocidad, eje X tiempo, el área que se forma entre la curva, o sea, la línea que representa el movimiento, y el eje X es el desplazamiento. Así que no hace falta que usemos las fórmulas de MRU o de MRV en este caso porque tenemos variación de velocidad, sino que directamente calculando el área de esto vamos a calcular distancia. Lo que podemos hacer es subdividir a esto en dos figuras geométricas conocidas. Por un lado tenemos un rectángulo, área 1, y un triángulo, área 1, y un rectángulo en el área 2. Entonces, si yo calculo el área 1, el área 2 y lo sumo, obtengo el desplazamiento. Para un triángulo usamos la fórmula base por altura dividido por 2. Y para un rectángulo, base por altura. Ahora tenemos un pequeño inconveniente que tiene que ver con las unidades. Si yo multiplico las bases y las alturas, fíjate que las bases son longitudes horizontales, o sea que están medidas en segundos, y la altura, que son estas longitudes verticales, se miden en el eje Y estos son kilómetros por hora. O sea, no tengo la misma unidad porque acá tengo segundos y acá horas. Así que lo que deberíamos hacer es pasar esto y esto a metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial, bueno, velocidad inicial es lo que el gráfico me representa, ¿no? O la velocidad 1, si se quiere, es 18 kilómetros por hora. Para pasar a metros por segundo, multiplico por 1000 y divido por 3600. Entonces hago 18 por 1000 dividido 3600. Y esto me da 5 metros por segundo. Por 1000 para pasar de kilómetro a metro y 3600 en el denominador para pasar de horas a segundos. Lo mismo con la otra velocidad. Yo le voy a llamar final, llamarla 2, llamarla como quieras. 36 kilómetros por hora, multiplico por 1000 y divido por 3600. Entonces esto sería 36 por 1000 dividido 3600, que me da 10 metros sobre segundos. O sea que este 18 lo podemos pensar ahora como un 5 y este 36 como un 10. Y la unidad, metros por segundo. Entonces, para el triángulo del área superior, la altura del triángulo, que vendría a ser esta longitud, es la longitud que hay entre 5 y 10, o sea, 5 unidades. Así que sería 5 metros por segundo. La base del triángulo es esta longitud acá, que se lee en el eje X de 0 hasta 8, son 8 segundos. Y esto dividido por 2. ¿Y qué pasa con el rectángulo? Tiene como altura esta longitud, que es de 0 hasta 5, o sea, 5 metros por segundo, la unidad de la velocidad, que es la del eje Y. ¿Y qué pasa con la base? La base es de 8 segundos, al igual que en el triángulo. O sea que me quedaría 8 segundos multiplicado por 5 metros por segundo, que es la altura. Así que en el eje Y leo alturas, en el eje X leo bases y ahora a multiplicar. 8 por 5 dividido 2 es 20. Y fíjate que se cancelan los segundos y me queda metros. Y 8 por 5 es 40. Y lo mismo, se cancelan los segundos y me queda metro. Al sumar 20 más 40 que obtengo 60 metros. Y esa es la respuesta correcta. Punto número 2 dice: un cuerpo de 5 kilogramos de masa que parte desde el reposo se desplaza verticalmente hacia abajo 2 metros con aceleración constante, mientras es tirado por una soga, según lo muestra la figura adjunta. Si alcanza una velocidad de 4 metros por segundo al final del recorrido, el módulo de la tensión T de la cuerda es igual a, y me da opciones. Bueno, hagamos el diagrama de cuerpo libre, porque claramente acá te piden tensión, que es el valor de una fuerza, o sea que esto es dinámica. Así que, para comenzar, tengamos en cuenta que esto es un cuerpo, que hacia arriba tiene una tensión, que la hace la mano, que lo ayuda a bajar, y por supuesto que hacia abajo tiene su propio peso. En este caso no tiene normal porque no está en el suelo y tampoco fuerza de rozamiento por el mismo motivo. Aparte, no está aclarado en el enunciado. Es un movimiento de tipo vertical. ¿Y vertical hacia dónde?
hacia abajo, porque fíjate que el ejercicio dice que se desplaza verticalmente hacia abajo, bien aclarado, ¿no? O que te puede decir que desciende. O sea que su aceleración, porque fíjate que también dice que parte del reposo y después aumenta la velocidad 4, su aceleración es positiva hacia abajo. Eso es importantísimo porque luego de hacer el diagrama de cuerpo libre vas a plantear la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en la dirección de movimiento, que sería en el eje Y, en este caso. En X ni fuerzas tiene. Entonces, ¿en qué orden sumo y resto? Bueno, como va hacia abajo y la fuerza que va hacia abajo es peso, entonces peso es positiva y la fuerza que va en el sentido contrario es la negativa. O sea que sería peso menos tensión igual a masa por aceleración. Y ahí se forma una fórmula donde yo puedo despejar tensión. Lo primero que no tengo es el peso. El peso se calcula como masa por gravedad, la masa la tengo, son 5 kilogramos, y la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Resuelvo 5 por 10 que me da 50 y la unidad que resulta de multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton, la unidad de la fuerza. Y tampoco tengo aceleración, porque masa tengo, pero aceleración no. Y ahí es donde tenemos que retomar en la parte de MRV, ¿no? Aceleración se puede calcular como velocidad final menos velocidad inicial dividido por tiempo. De los datos tenemos que que no tenemos tiempo. Fíjate, tenés la velocidad inicial, parte del reposo, 0. Tenés la velocidad final, 4 metros sobre segundos. ¿Tenés tiempo? No dice cuánto tiempo tardó en descender. Tiempo no lo tengo, pero tengo otra cosa. Tengo esto, la distancia recorrida en el desplazamiento vertical. Se desplazó, bajó 2 metros. Ojo, aclaración. No porque descienda, esto implica que la aceleración es la gravedad, porque eso es una cosa que podrías pensar, porque como está desplazándose a una altura, decís, bueno, es una caída vertical. No, porque está sostenido, o sea que la aceleración va a depender de la tensión, no del peso solamente. Si solamente actuara el peso, ahí sí te digo, esto es una caída libre, pero la tensión hace que la aceleración no sea la gravedad. Así que ojo con eso, si querés, puedes pensar esta altura recorrida como un desplazamiento en X y pensar el ejercicio como un MRV. Pensar como un RV no es un error. Esto es efectivamente un MRV, pero de forma vertical. Así que cuando tengo distancia pero no tiempo, esta fórmula quizás me cueste calcularla, entonces podría usar, calcular aceleración usando la fórmula que no tiene tiempo. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por aceleración por distancia. Con esta fórmula vos podés despejar aceleración, pasar dividiendo 2 por x, queda velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por x y eso me da la aceleración. Así que reemplacemos velocidad final 4 metros por segundo al cuadrado menos la inicial 0 también al cuadrado dividido 2 por el desplazamiento. Entonces 0 al cuadrado se va, así que solamente en el numerador resuelvo 4 al cuadrado y eso va dividido por 2 por 2 y esto me da 4. Y la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Aclaremos esto. En el numerador tenemos 4 metros sobre segundo al cuadrado y cuando hicimos la cuenta, el cuadrado afecta al 4, pero también a las unidades. O sea que esto quedaría como metro cuadrado sobre segundo cuadrado, lo cual está siendo dividido por metro. Entonces ahí podemos simplificar metro con metro y ves que queda metros sobre segundos al cuadrado. Unidad de aceleración. Bueno, listo. Ya podemos regresar a la fórmula que nos va a permitir calcular tensión. El peso lo calculamos y nos dio 50 newtons. La tensión es la incógnita, así que no la tengo. La masa son 5 kilogramos y la aceleración que acabamos de calcular nos dio 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, ahora vamos a hacer primero esta multiplicación. 5 por 4 es 20 y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Pasó lo mismo con el peso, ¿no? Y ahora para despejar tensión, como está negativa, se me ocurre que es una buena opción pasar a ella sumando primero. Me queda 50 newtons es igual a 20 newtons más tensión y luego el 20 lo paso restando. Me queda 50 newtons menos 20 newtons es tensión, 50 menos 20 es 30 y ahí tenemos a la tensión. Y listo, ahí respondimos el punto 2. Punto 3 de este examen y dice, un globo aerostático sube verticalmente con velocidad constante. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Bueno, tenemos entonces velocidad constante. Quiere decir aceleración 0. Por lo menos anotémonos estas relaciones, ¿no? Y también quiere decir otra cosa. Recordemos que la aceleración en dinámica
es proporcional a la fuerza resultante. O sea que la fuerza resultante también es 0 newtons. ¿Sí? Esto viene de la fórmula sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esto es la fuerza resultante. ¿Sí? Dato no menor. Bien, entonces, la energía mecánica del globo se conserva. Primera afirmación. Bueno, a ver, la energía mecánica se calcula como energía cinética más energía potencial. La energía cinética depende de la velocidad y es verdad que como velocidad es constante, la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Pero ¿qué pasa? El globo está subiendo, o sea que la altura inicial es menor que la altura final. Y como la energía potencial depende de la altura, entonces la energía potencial inicial va a ser menor a la energía potencial final. De hecho, podremos pensar que en el movimiento de ascenso, la altura inicial la podemos considerar 0 y la altura final va a ser obviamente mayor que 0. Así que es por eso que se cumple esto. De modo que si yo pretendo responder si la energía mecánica se conserva, diría que no. Porque si hago esta cuenta para la energía mecánica inicial, me va a dar algo. Pero si lo hago para la energía mecánica final, me va a dar otra cosa, porque si bien este número es igual, este no. Este vale más en la final. Es más, yo puedo decir por esto que la energía mecánica inicial va a dar menor valor que la energía mecánica final. O sea, en este ascenso aumenta el valor de la energía mecánica. O sea que para nada se conserva. La primera opción, falsa. Después dice la energía potencial de globos constante. No. La energía potencial es la que depende de la altura. Y acabamos de decir justamente que la energía potencial inicial es menor que la final porque la altura final es mayor que la altura inicial. Así que la energía potencial no se conserva. Es más, aumenta. Punto 3 dice, el trabajo de las fuerzas no conservativas sobre el globo es negativo. Ojo ahí, mira. El trabajo de las fuerzas no conservativas se calcula como la variación de energía mecánica. Acabamos de comentar hace un ratito que la energía mecánica aumenta. O sea que la variación de energía mecánica va a ser positiva, mayor a 0. Si aumenta la energía mecánica, la variación de la energía mecánica es positiva. Si disminuye la energía mecánica, el valor de la energía mecánica va a ser, el de la variación de energía mecánica va a ser negativo. Así que, como la variación de energía mecánica equivale al trabajo de las fuerzas no conservativas, entonces es positivo, no negativo. Así que esa opción es falsa. El 4 dice, el trabajo de la fuerza resultante sobre el globo es nulo y esa parece ser la correcta. A ver, el trabajo de la fuerza resultante, a diferencia del de las fuerzas no conservativas, equivale a la variación de energía cinética, no mecánica, solo cinética. Y es verdad que la velocidad es constante y acabamos de decir hace un ratito que la energía cinética se conserva, o sea que si yo resto energía cinética final con energía cinética inicial, que es la variación, al ser estos dos iguales, esto va a dar 0. Así que efectivamente el trabajo de la fuerza resultante va a ser nulo. Esa es la opción correcta. Muy bien. Bueno, en el siguiente punto dice la energía potencial gravitatoria del globo disminuye, vimos que aumenta, y su energía cinética aumenta, vimos que se conserva, de hecho es la respuesta correcta, así que falsa. Y después dice la energía cinética del globo disminuye, no, también falsa porque la energía cinética se conserva, porque no varía la velocidad. Ahí estamos. Fíjate cómo los ejercicios teóricos salen mirando las fórmulas. Obviamente que podemos razonar y podemos recordar teoría, pero si vos planteas la fórmula podés visualizar eso que te están preguntando. Punto 4 de este examen y dice, en la figura se representa la presión absoluta de un líquido en reposo en función de la profundidad Z. Por lo tanto, la densidad del líquido en kilogramos sobre metro cúbico vale aproximadamente... Bueno, a ver, ¿qué me están dando bien en el gráfico? Me están dando una variación de presión, porque tengo una presión de 100 kilopascales por acá y una presión de 300 kilopascales por acá. Y lo que tengo es que entre esas presiones hay una altura de 25 metros. Así que en este caso yo usaría la fórmula de hidrostática de variación de presión. Variación de presión es igual a densidad por gravedad por altura. Así que bueno, vamos a primero reemplazar los datos, pero ojo, porque tenemos que usar pascales, no kilopascales en la presión. Así que la presión menor, presión 1, es 100 kilopascales. Vamos a multiplicarla por 1000 para pasarla a pascales. Sería 100.000 pascales.
Y la presión 2, que es 300 kilopascales, también la multiplicamos por 1000 y sería 300.000 pascales. Bien, entonces variación de presión es la mayor menos la menor. Esto es igual a densidad por gravedad por altura o variación de altura. Ahora, gravedad y altura lo podríamos pasar dividiendo para despejar densidad, que es lo que quiero. Que me quedaría presión 2 menos presión 1 dividido por gravedad por altura. Y listo, bueno, ya está. Con esto reemplazamos, calculamos la densidad. Entonces, presión 2, 300.000 pascales. Presión 1, 100.000 pascales. Densidad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y altura, la vemos en el gráfico, 25 metros. Y bueno, calculemos, a ver, 300.000 menos 100.000 es 200.000. Y esto lo voy a dividir por 10 por 25, o sea, por 250. Y esto me da una densidad de 800. ¿Y la unidad cuál es? Bueno, tengamos en cuenta que pascal equivale a kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Así que, teniendo en cuenta que en el numerador tengo pascal y en el denominador tengo metros sobre segundo al cuadrado por metro, que serían estas unidades de por acá, lo que puedo pensar es en simplificar las unidades que te forman el pascal con el denominador. Esto se va con esto, esto se va con esto y obtengo kilogramos sobre metro cúbico, que es la unidad de la densidad. Siempre estate atento a en qué unidad te piden la respuesta. Fíjate que acá te dice kilogramos sobre metro cúbico, así que esto está correcto. Pero si pedía gramos sobre centímetro cúbico, habría que haber dividido por 1000. Y la respuesta correcta era esta. Así que ojo con el pasaje de unidades. Listo, ahí tenemos el punto 4. Punto 5 dice: para realizar una transfusión sanguínea se utiliza una jeringa con una aguja de 6 centímetros de longitud y 0,2 milímetros de radio interior. Sabiendo que la viscosidad de la sangre a la temperatura interna corporal de 37 grados centígrados es 2 centipoisson y que el caudal en régimen laminar y estacionario es de 1 mililitro sobre minuto, la diferencia de presión entre los extremos de la aguja en pascales vale aproximadamente... Bueno, a ver, comencemos tomando datos. Tenemos una longitud de 6 centímetros. Como usamos el MKS, vamos a pasar a metros dividiendo por 100. Esto es 0,06 metros. También me dan el radio, que es 0,2 milímetros. Así que también a metros dividido por 1000. A ver, 0,2 dividido 1000. Si tienes alguna duda con respecto al pasaje de unidades, podés ver en videos anteriores donde explico cómo hacer los pasajes de metro a centímetro, de centímetro a metro, de milímetro a metro. Aunque si te querías recordar que de centímetro a metro es dividir por 100 y de milímetro a metro es dividir por 1000, dado que las equivalencias son esos valores, bueno, también esa es otra opción, ¿no? Entonces, hago este pasaje y me da 2 por 10 a la menos 4 y sería metros. Además dice, sabiendo que la viscosidad de la sangre a la temperatura interna corporal de 37 grados centígrados es de 2 centipoisson. Y acá tenemos tenemos un tema de pasajes también, ¿no? Porque primero que dice centipoisson, habría que con eso pasarlo a poisson. Eso se hace dividiendo por 100. Fíjate que eso es una regla respecto al prefijo centi, ¿no? Fíjate, de centímetro a metro dividido 100. De centipoisson a poisson también dividido 100. Esto me da 0,02 Poisson. Y después tenemos que hacer la equivalencia entre Poisson y Pascal por segundo, que es la forma en que usamos a la de viscosidad. Y como sabemos que un Poisson equivale a 0,1 pascales por segundo, puedo hacer regla de 3 y decir, bueno, si un Poisson son 0,1 pascales por segundo, 0,2 Poissones, 0,02, me estoy comiendo un 0, ¿a cuántos pascales por segundo equivale? Y ahí tengo la viscosidad en la unidad correcta. Ojo con el centipoisson, porque muchas veces veo errores donde pasan directamente de esto a pascales por segundo sin hacer el dividido por 100, como si fuera Poisson. El centi dividir por 100. Bueno, y esto me da 0,002 pascales por segundo. Si lo hiciste, te dio 2 por 10 a la menos 3, es el mismo valor, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Y que el caudal en régimen laminar y estacionario es de 1 mililitro sobre minuto. Bueno, la unidad del caudal que usamos es metro cúbico sobre segundo, así que hay que hacer pasaje completo. Primero, recordemos que metro cúbico equivale a kilolitro.
Si yo armo la escala de unidades para el litro, me quedaría kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Si quiero ver la equivalencia que hay entre metro cúbico, o sea, kilolitro, y mililitro, o sea, entre este y este, voy a colocar un 1 debajo de la unidad que está más a la izquierda, que sería acá. Y voy a completar con ceros hasta llegar a la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esto se lee como que un kilolitro equivale a 1.000.000 de mililitros. Lo vamos a escribir por acá. Un kilolitro equivale a 1.000.000 de mililitros. ¿Y por qué pienso en la equivalencia? ¿Por qué no divido como dice arriba? Porque voy a hacer un pasaje de unidades dobles. Voy a pasar los mililitros a kilolitros, o sea, a metro cúbico. Y los minutos a segundos. Aunque esa equivalencia, estoy borrando el kilolitro para poner metro cúbico. Aunque esa equivalencia, la de minuto a segundo, ya la conocemos. En un minuto hay 60 segundos. Bien, entonces, vamos a hacer el pasaje de unidades dobles con fracciones unitarias. Voy a multiplicar esto por esta equivalencia colocando el mililitro en el denominador, o sea, el 1.000.000 de mililitros en el denominador, y su equivalente, un metro cúbico, en el numerador. ¿Por qué en ese orden? Para poder simplificar los mililitros, ¿sí? Y lo mismo con los minutos y segundos. Voy a poner el 1 minuto en el numerador para que se cancelen los minutos y voy a poner el 60 segundos en el denominador. O sea que armamos fracciones con estas equivalencias planteadas. Me queda entonces 1 por 1 por 1 dividido 1.000.000 por 60. Y esto me da un caudal de 1,67 por 10 a la menos 8. Y bueno, como te comentaba, ¿no? Se van los mililitros, se van los minutos y me queda metro cúbico sobre segundo. Y ahí estamos. Bien, listo. Esto fue la toma de datos, nada más. Y ahora viene la pregunta que te pregunta el ejercicio, la diferencia de presión. Bien, estamos en fluidos reales. Recordemos que la fórmula es diferencia de presión es igual a caudal por resistencia hidrodinámica. Y a su vez sabemos que la resistencia hidrodinámica se puede calcular como 8 por eta por L dividido pi por radio a la cuarta. Y como verás tengo todos esos datos para poder calcular variación de presión, que es este delta P. Así que a reemplazar. Caudal 1,67 por 10 a la menos 8 metro cúbico sobre segundo. Multiplicado por 8 por la viscosidad nos dio 0,002 pascal por segundo. Por la longitud, primer dato que tomamos, 0,06 metros. Dividido por pi por el radio, que el radio es de 2 por 10 a la menos 4, nos había dado. Metros, me faltan metros, a la cuarta. Bueno, hagamos toda esta cuenta. A ver qué tenemos. 1,67 por 10 a la menos 8 por 8 por 0,02. Me faltó un 0, 0,002 por 0,06 dividido pi, que puedes poner 3,14 o shift exponencial, por, y entre paréntesis, 2 exponencial menos 4, cierro, elevado a la cuarta. Y esto me da una variación de presión de 3.191. ¿Y cuál es la unidad de la presión? Pascal. Y fíjate que se genera, porque tenemos en el denominador metro a la cuarta, y se va con este metro de acá y con estos 3 de acá. Y el segundo con segundo también se simplifica, así que esto queda con pascales. Y listo, ahí tenemos la respuesta de la variación de presión que me la pedían en pascales. A mí la respuesta me dio 3.191, la más cercana es 3.200. Punto 6 de este examen y dice, un cuerpo irradia 100 watts de potencia cuando su superficie expuesta se encuentra a 10 grados centígrados. Si la temperatura aumenta a los 30 grados centígrados, manteniendo el resto de los parámetros inalterados, entonces la nueva potencia emitida en watts será aproximadamente igual a, ya que te diga irradia, esto es radiación, así que tenemos una primera potencia calórica que es igual a 100 watts cuando la temperatura radiante es de 10 grados centígrados. La temperatura se mide en Kelvin, así que le voy a sumar 273, esto sería 283 Kelvin. Y por otro lado, quiero buscar la nueva potencia, le voy a poner potencia prima como para diferenciarlo, cuando la temperatura es de 30 grados centígrados.
También le sumo 273 para pasarlo a Kelvin. Serían 303 Kelvin. Bueno, queremos que no se modifique nada más. O sea, no se modifique el tipo de cuerpo, el cuerpo emisor, no se modifica el área. Así que lo que planteamos cada vez que nos dan como dos situaciones de un mismo cuerpo, eso es la fórmula y dividir las fórmulas. O sea, que voy a plantear la fórmula de la ley de Boltzmann con la constante de Boltzmann, que es potencia igual a la constante por coeficiente de emisividad por área por temperatura a la cuarta. Y lo voy a plantear para el estado inicial y para el estado final, para luego dividir las fórmulas y poder despejar la nueva potencia. Entonces, en el estado inicial tenemos potencia, 100 watts, es igual a la constante por coeficiente, por el área, por la temperatura que es 283 Kelvin elevado a la cuarta. Y por otra parte, en el final sería la nueva potencia que no sé pero quiero. Es igual a la constante por el coeficiente por el área multiplicado por la temperatura también elevado a la cuarta. Ahora voy a dividir estas dos fórmulas. Entonces, voy a poner la que quiero primera y de la que ya conozco el dato de potencia la pongo en el denominador. Esto es indistinto, pero es por comodidad de despeje, ¿sí? Y bueno, fíjate que al dividir, lo que pasa es que se simplifican términos, porque se va a simplificar la constante, el coeficiente, el área, y que te va a quedar solamente una única incógnita, la nueva potencia. Entonces me queda potencia dividido 100 watts es igual a 300 Kelvin a la cuarta sobre 283 Kelvin a la cuarta. Mira, acá podés resolver si querés las operaciones, pero creo que para que no te quede algo enorme, te conviene más pensar en la propiedad matemática para bases distintas pero potencias iguales, que dice que si vos tenés una base a la n sobre otra base distinta, pero también elevado a la n, podemos agrupar todo en una única base y todo elevado a la n. O sea que yo puedo dividir esto con esto y elevar todo a la cuarta. ¿Sí? Eso es lo que dice la propiedad. De hecho, en la división los Kelvin se cancelan. Me queda entonces 303 dividido 283. Esto me da 1,07 y lo tengo que elevar a la cuarta. Lo hago de una, pero voy a pasar el 100 watts multiplicando. Así hago toda la cuenta de una sola vez. Yo no borré el 1,07 más todos los decimales que me dio. Esto lo elevo a la cuarta y lo multiplico por 100. Y me da una potencia de 131,4 watts. Fíjate que la unidad se mantiene porque el resto se cancelaron. Y listo. Ahí tenemos la nueva potencia emitida a esa nueva temperatura. Punto 7 de este examen de biofísica dice, un fluido ideal avanza en un plano horizontal sobre un tubo cilíndrico de 20 centímetros cuadrados de sección transversal que luego se bifurca en 5 tubos iguales. Si la diferencia de presión entre los extremos del sistema es nula y la sección transversal en centímetros de cada uno de los 5 tubos es igual a... y me da opciones. A ver, para empezar tengamos en cuenta que el hecho que diga que el fluido avanza en forma horizontal quiere decir que la altura inicial es igual a la altura final y se pueden considerar ambas 0. Así que no va a haber variación de altura. Después nos dice que el área inicial es de 20 centímetros cuadrados. Superficie inicial, 20 centímetros cuadrados. Bien, habría que pasarlo a metro cuadrado. Tengamos en cuenta que un centímetro equivale, mejor desde el metro, ¿no? Un metro equivale a 100 centímetros. Así que si yo quiero saber la equivalencia con el cuadrado, elevo al cuadrado, miembro a miembro de esta igualdad, y me quedaría 1 al cuadrado, o sea, 1 metro cuadrado, igual a 100 elevado al cuadrado, que es 10.000. Así que 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. Voy a multiplicar por 1 metro cuadrado y dividir por 10.000 centímetros cuadrados, de modo que simplifiquemos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y me quede metro cuadrado, que es lo que yo quiero. Hago entonces 20 por 1 dividido 10.000 y esto me da 2 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. El pasaje de unidades, sacátelo de encima al comienzo del ejercicio. Así después no te estás confundiendo con las unidades en la resolución. Eso suele pasar en la vorágine de resolver. Es como que, bueno, hago, pongo fórmula, me olvidé el pasaje de unidades. Hice bien la fórmula, pero no pasé las unidades. Listo, está mal el punto.
Arrancas tomando datos y pasando las unidades. Después el ejercicio termina siendo más corto que la toma de datos. Bien, dice que se ramifica en 5 tubos iguales, así que tenemos un n igual a 5 para la fórmula de continuidad de tubos ramificados. Y me dice que la diferencia de presión entre los extremos es igual a 0. Eso está bueno para usarlo en Bernoulli. Entonces me pregunta la sección transversal de cada uno de los 5 tubos iguales, o sea, la sección de salida o sección final. Bueno, a ver, para calcular esa sección final o sección de salida, yo creo que usaría la fórmula de continuidad, que es la única que tiene secciones y que me relaciona sección inicial con sección final. Como es un tubo ramificado, comienzo diciendo que el caudal de entrada es igual a n veces el caudal de salida, porque claro, sale por 5 caudales, ¿no? 5 caudales que son 5 caños en realidad, no se dice caudales, se dice caños. Y el caudal es velocidad por superficie, o sea, quedaría velocidad de entrada por superficie de la entrada es igual a n por velocidad de salida sobre superficie de salida, multiplicado por superficie de salida. Claro que acá aparece superficie de salida, yo acá le puse final, pero si querés unificamos criterios y ponemos salida. La superficie de salida no la tengo, la velocidad de salida tampoco. La cantidad de tubos n sí, son 5. La velocidad de entrada tampoco la tengo. Y la superficie de entrada sí que es esta inicial que puse por acá. Así que si reemplazo con lo que tengo, velocidad de entrada no lo tengo, superficie de entrada sí, 2 por 10 a la menos 3 metro cuadrado, n es 5, velocidad de salida no lo tengo, superficie de salida es lo que deseo pero tampoco tengo. Bien, entonces hay que ver qué pasa con las velocidades. Y ahí tiene que ver este dato, el dato del TAP que me permite plantear una de las fórmulas de Bernoulli. Digo una de las fórmulas porque es una sola, pero la puedo escribir de varias formas, ¿no? Quizás como me viene la variación de presión, acá me conviene escribir la siguiente. Variación de presión, que es presión de entrada menos presión de salida, es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la de entrada al cuadrado, más densidad por gravedad por altura de salida menos altura de entrada. Como nos dijeron que el caño era horizontal y sabemos que las alturas de entrada y salida son ambas 0, esto se elimina de la fórmula. Y aparte sabemos que delta P es 0, así que me queda que 0 es igual a 1/2 por la densidad por la velocidad de salida al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Fíjate que de esta multiplicación, que nos metemos un poquito en matemática, lo único que podría dar 0 es esta resta. Porque esto es un número, un medio, no es 0. Densidad tampoco es 0, nunca puede ser 0. O sea que la única parte de esta multiplicación que puede ser igual a 0 es esto. Si querés puedes pensar en pasar esto dividiendo, te va a quedar igual a 0. Velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado. O sea que planteo esa ecuación. Y si despejo, me termina quedando que velocidad de salida al cuadrado es igual a velocidad de entrada al cuadrado. Y si pasé este sumando, si querés, ¿sí? O sea, no importa en qué orden lo pasemos porque termina quedando una igualdad. Si querés, lo escribo en el orden. Paso sumando y me quedaría velocidad de entrada al cuadrado es igual a velocidad de salida al cuadrado. Es lo mismo. Y ahora aplicar raíz cuadrada miembro a miembro. Como las velocidades son positivas, acá no aplica módulo, se cancelan las potencias y me queda que velocidad de entrada es igual a velocidad de salida. ¿Ok? Dato importantísimo entonces, porque yo ahora vuelvo a la fórmula de continuidad que planteé y como esto es igual a esto, los puedo simplificar. Pensá que como si velocidad de salida pasa dividiendo. Al ser iguales se simplifican. O sea que me queda que 2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados es igual a 5 por la superficie de salida. Paso ese 5 dividiendo. Y listo. Ahí tengo la superficie de salida. ¿Qué tengo que pasar la unidad a centímetro cuadrado? Porque esto me queda 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y el ejercicio me pide que queden centímetros. Pero nosotros ya sabemos la equivalencia, la tenemos por acá arriba. 1 metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Así que para hacer el pasaje voy a poner ahora el metro cuadrado en el denominador y el centímetro en el numerador para que me quede centímetro cuadrado. O sea que sería 4 por 10 a la menos 4 metro cuadrado por... Y sería en el numerador el 10.000 centímetros cuadrados de la equivalencia. Y en el denominador el 1 metro cuadrado. Se simplifican los metros cuadrados y cuando hago esta cuenta me queda 4 centímetros cuadrados. Y esa es la superficie de cada uno de los 5 caños. Y te voy a contar un detalle.
En este caso, yo pasé al principio la superficie de entrada a metros cuadrados porque la unidad con la que trabajamos en esta materia, en estos temas, es el MKS, como te comentaba antes, tengo que usar metros. Pero la realidad es que si particularmente este ejercicio, que no tiene involucradas sumas y restas y tiene simplificaciones de términos, vos usabas centímetro cuadrado, iba a estar bien igual. Te iba a dar de entrada centímetro cuadrado y no ibas a tener que hacer este pasaje final. ¿Qué pasa con eso? Que a veces funciona y a veces no, porque en un ejercicio, por ejemplo, de sumas y restas y multiplicaciones de unidades distintas que generan una derivada, como para calcular Newton, Pascal o Joules, por ejemplo, y ahí si no ponen las unidades correctas va a estar mal. Así que a veces, ante la duda de decir, bueno, acá sí o acá no, prefiero pasar siempre y después, cuando termino la cuenta final, volver a hacer el pasaje a la unidad que me pidan. Eso lo dejo a tu criterio, pero estate atenti, porque no es dato menor. Punto 8 de este examen y dice, dentro de un calorímetro ideal se coloca una masa de agua líquida MA a 50 grados centígrados junto con una masa de hielo a menos 40 grados centígrados. El sistema intercambia 5.000 calorías hasta que alcanza el equilibrio térmico a 0 grados, quedando todo en estado líquido. Entonces, las masas iniciales de hielo y agua valen respectivamente opciones. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Dice que dentro del calorímetro se coloca una masa de agua a 50 grados centígrados y una masa de hielo a menos 40. O sea que lo que está pasando acá es lo siguiente. Tenemos hielo que está a una temperatura inicial de menos 40 grados. Tenemos agua a una temperatura inicial de 50 grados. Claramente el hielo va a aumentar su temperatura, el agua va a disminuirla porque ambos llegan a 0 grados centígrados. Y dice que este suceso se da con un intercambio de 5.000 calorías. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua, que es la que va a disminuir su temperatura, pierde 5.000 calorías. O sea, tiene 5.000 calorías negativas de pérdida. Negativa porque las pierde. Y en cambio el agua, que es la que lo recibe, gana eso mismo. Así que el calor recibido por el hielo es 5.000 calorías. No sé si dije agua recién, por las dudas me retracto, hielo. Entonces, que te diga que el sistema intercambia 5.000 calorías es que esa cantidad es lo que uno pierde y el otro recibe. Aparte es un calorímetro ideal que no comparte, es adiabático, no comparte calor con los elementos que están mezclando, así que todo lo que uno pierde es lo que el otro recibe. Buenísimo. Y aparte me dice que en el equilibrio a 0 grados todo queda líquido. Eso me hace entender que el agua solamente pasa de 50 a 0 con un cambio de temperatura. Y listo, ya está, se queda ahí porque sigue estando líquida. En cambio, para el hielo lo que sucede es que de menos 40 pasa a 0, o sea que sufre un cambio de temperatura. Y en 0 tiene que cambiar el estado. Porque a 0 grados tiene que cambiar el estado para quedar líquido, porque todo queda líquido. Así que bueno, sabiendo esto y sabiendo el calor de cada uno, ahora trabajo con cada uno por separado. Para el hielo voy a plantear que todo el calor recibido, Q total, va a estar dado por un Q1, que es un cambio de temperatura, más un Q2, que es un cambio de estado. O sea que estas 5.000 calorías recibidas va a ser igual a Q1, que sería masa del hielo por calor específico del estado sólido del agua por temperatura final más temperatura inicial, o sea, la fórmula de cambio de temperatura, más, porque este es el cambio de estado y es positivo porque es para pasar de sólido a líquido, la fórmula de cambio de estado, que sería masa del hielo por calor latente de fusión. Así que con esta fórmula ya puedo despejar la masa de hielo, porque mira, te quedaría 5.000 calorías. Es igual a masa del hielo por calor específico del estado sólido, que es, lo tenés ahí en el hielo, 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado, por temperatura final 0 grados, temperatura inicial menos 40. Así que me queda 0 menos 40, más la masa del hielo nuevamente multiplicado por el calor latente de fusión, que es 80 calorías sobre gramos, también lo tenés en la parte de los datos. Y bueno, se me formó una ecuación que tiene muchas letras, ya sé, pero vos focalizate en la incógnita, que es esta masa de hielo.
Así que primero vamos a hacer cuentitas. Voy a hacer esta operación. Sería 0,5 por paréntesis 0 menos 40. Esto me da 20. Así que me quedan 5.000 calorías. Es igual a masa del hielo por 20. Y se cancelan los grados centígrados, que recordad que en la resta es en realidad un único grado centígrado. Y esto me queda caloría sobre gramo. Y le voy a sumar entonces estos 80 calorías sobre gramos, porque como verás, estos dos términos son sumables porque tienen las mismas letras. Así que me quedaría 80 más 20, 100 calorías sobre gramo, que lo puedo pasar dividiendo y ahí obtengo la masa de hielo. A ver cuánto me da esto. Sería entonces 5.000 dividido 100 son 50, se va caloría con caloría, gramos. ¿Listo? Ahí tenemos la masa de hielo. Que te cuento que era lo más complicado porque para el agua directamente tengo que plantear cambio de temperatura. O sea que todo el Q que pierde el agua, Q negativo, es igual a la fórmula de cambio de temperatura. Sería masa del agua por calor específico del estado líquido, o sea del agua, por temperatura final menos inicial para el agua. Así que me quedaría menos 5.000 calorías es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, que lo tenés ahí, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado por temperatura final que es 0 menos la inicial que es 50. Y bueno, ahora hago la cuentita. Menos 5.000 calorías es igual a masa por, hacemos 1 por 0 menos 50, que me da menos 50. Se cancelan este grado con estos, que es uno solo. Y me queda calorías sobre gramo. Es que no hay nada para sumar. Directamente esta expresión la paso dividiendo y obtengo los gramos. Me queda menos 5.000 calorías dividido menos 50 calorías sobre gramo igual a la masa del agua. Y si hago la operación, esto me da 100 positivo. Así que atenti con eso porque fíjate que si te olvidabas de poner este menos de calor perdido, acá te va a quedar una masa negativa. Error. Así que ojo con los signos. El recibido es calor positivo, el cedido es calor negativo. Y me queda 100, se cansan las calorías, gramos. Y listo, ahí tenemos entonces la masa de agua y la masa de hielo. La masa de hielo 50, la masa de agua 100. La primera opción es la correcta. Punto 9 de este examen y dice, una pava eléctrica conectada a la red domiciliaria permite calentar 1 litro de agua desde los 14 grados centígrados hasta que alcanza el punto de ebullición, 100 para el agua, en unos 3 minutos. Asumiendo que la transformación de energía eléctrica en calorías es totalmente eficiente, la potencia requerida, que es aproximadamente de opciones. A ver por dónde viene la mano. Para arrancar, va a calentarse el agua con toda la energía eléctrica recibida por la pava. Esa energía se transforma en calor. Así que lo que podremos calcular es cuánto calor va a ganar el agua para cambiar su temperatura de 14 a 100 grados en 3 minutos. Entonces vamos a anotar datos. Tenemos un volumen de 1 litro. Ten en cuenta que 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo de agua, dado que la densidad del agua es 1. Entonces, 1 litro es 1 kilogramo, que es lo mismo que 1.000 gramos de agua. Eso lo tenés acá, en esta parte. Bien. Además, tenemos que tenemos una temperatura inicial de 14 y una temperatura final de 100 grados, porque ebulle. Y el tiempo son 3 minutos, que multiplicando por 60 lo puedo pasar a segundos, que es la unidad correcta. 3 por 60, 180 segundos. Con esto voy a calcular el calor cedido. Voy a usar masa por calor, el calor recibido por el agua, cedido por la pava. Masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Acá me sugieren que como calor específico del agua no use 1, sino que use este. Ah, y mirá, ten en cuenta este detalle. Fíjate que dice kilogramo. Así que si querés puedes usar directamente 1 kilogramo para poder simplificar con esa unidad y listo. En general uno pasa a gramos porque en la fórmula de calor usamos gramos, pero como vamos a usar esta unidad de calor específico para el agua, bueno, dice kilogramos, prefiero usar la unidad de masa en kilogramo. Así que me quedaría calor es igual a 1 kilogramo por 4.184 joules sobre kilogramo por grado centígrado por temperatura final, que es 100, menos la inicial, que es 14. Así que me queda 1 por 4.184 por paréntesis 100 menos 14. Y esto me da un calor de
359.824. ¿Y qué queda? Se va kilogramo con kilogramo, grados con grados y me quedan los joules. Bien. Por otro lado, podemos tener en cuenta que potencia se calcula como energía dividido tiempo. Y tenemos la potencia, ¿no? Porque dice que la potencia... nos piden la potencia, al contrario. Nos piden la potencia en watts o kilowatts o gigawatts. Tenemos varias opciones ahí. Ahora veremos cuál da. Y para calcular potencia, usamos esa fórmula. Energía dividido tiempo. ¿Qué energía tenemos acá? Calor. En este caso, la energía eléctrica de la pava es transformada completamente en calórica. Entonces, esta energía es el calor que recibió el agua. Así que me queda que potencia es igual a 359.824 joules dividido por el tiempo, que son 180 segundos. A ver cuánto da esto. Me da 1999 watts. Podemos poner 2000 watts. Ten en cuenta que da watts porque joules sobre segundo, esa es su unidad. 2000 watts. Y 2000 no es tanto las opciones, pero tenemos la primera que es kilowatt. Así que divido por 1000 para pasar a kilowatt y efectivamente esto da 2 kilowatts. Así que, listo. Ahí tenemos una mezcolanza entre calor y potencia, ¿no? Ejerce 10 este examen y dice: el circuito de la figura posee una fuente de 12 volts conectado a 5 resistencias eléctricas R iguales a 60 ohm. Tal como lo muestra la figura adjunta. La potencia suministrada por la fuente del circuito en watts es igual a opciones. Bueno, como tengo voltaje y tengo resistencias, no tengo la R total, que es lo que me puede dar la potencia de la fuente, pero la puedo calcular en breve. Yo voy a usar la fórmula de potencia que contiene voltaje y resistencia. Esa fórmula es B cuadrado sobre R. Así que vamos a buscar la R total, porque el voltaje total lo tenemos, es 12 volts. Vamos a buscar la R total para poder responder. Para eso tenemos que tener en cuenta cómo están dispuestas las resistencias. Hagamos el camino de la corriente. Sale la corriente de la pila y cuando llega a una bifurcación, ahí se separan dos. Un poquito de la corriente viaja por este caño, por este cable y por este de acá, o sea, pasa por esas resistencias, y otro poquito por acá y por acá, hasta que vuelve a juntarse y vuelve a formar a la amarilla. Así que ahí tendríamos el camino de la corriente. Las resistencias por las cuales pasa el mismo color, o sea, la misma intensidad de corriente, están en serie. Así que esta con esta están en serie. Esta con esta también. Mejor pongámosle nombres. Vamos a llamar R1, R2, R3, R4 y a esta R5. Así que R1 y R2 en serie me formaría a R12. Como están en serie, se suman. R1 más R2. Ambas valen 60. Así que 60 ohm más 60 ohm, que es igual a 120 ohm. Después tenemos las R3 y 4. Sería entonces R3 más R4. Claro, lo mismo, ¿no? Porque todas valen 60. 60 ohm más 60 ohm, también esta es de 120. ¿Qué pasa? Se forma un nuevo circuito donde tenemos a la R5 acá arriba y después acá tenemos una única resistencia, que es la R12, y por otro lado otra que es la R34. Y esto se vuelve a juntar en el circuito, ¿no? Entonces, estas dos, por las cuales pasaba corriente distinta, ¿no? Por acá pasaba la que marqué en color verde y por otro lado la que completaba la total, la rosada. Estas dos resistencias entre ellas están en paralelo. Así que voy a encontrar el paralelo entre 1, 2, 3, 4. O sea que 1 sobre R1, 2, 3, 4 es igual a 1 sobre R1, 2 más 1 sobre R3, 4. O sea que me quedaría 1 sobre R1, 2, 3, 4 es igual a 1 sobre 120 más 1 sobre 120. ¿Cuánto da esto? 1 sobre 60. Así que, invirtiendo para tener el valor de R1, 2, 3, 4, me queda que el valor de esta resistencia es 60 ohm. Si yo vuelvo a dibujar el circuito, estas dos resistencias las unifico en una sola. Me queda entonces R5 y por acá R1, 2, 3, 4. Y si haces el camino de la corriente, fíjate que la corriente sale de la pila, pasa por esta resistencia y luego por la otra. Y como por esa circula la misma corriente, entonces la R total va a ser en serie. Voy a sumar R
1, 2, 3, 4 más R5. Ambas valen 60, porque esta vale 60 por el enunciado, pero esta 60 por lo calculado. Así que me queda que R total es 60 ohm más 60 ohm, que es 120 ohm. Y bueno, ahora que tenemos la R total, con el voltaje total de 12 volts, vamos a calcular potencia. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 12 volt al cuadrado dividido 120 ohm. La división entre volt cuadrado y ohm es watts, así que ya lo tenemos cocinado. 12 al cuadrado sobre 120 me da 1,2 watts. Y listo. Acá la clave era reconocer la disposición de las resistencias y encontrar la R total de forma correcta, porque después era plantear la fórmula de potencia y ya está. Una masa de 18 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados se solidifica por completo, obteniéndose hielo a 0 grados centígrados. Por lo tanto, la variación de entropía delta S durante ese proceso en kilocalorías sobre Kelvin es aproximadamente igual a, y nos da opciones. Cuando tengamos en cuenta que nos piden entropía para un proceso que se da a temperatura constante, y para calcular entropía para ese tipo de procesos vamos a usar la fórmula que es calor dividido temperatura en Kelvin. La temperatura a la que sucede esto es 0 grados centígrados, que equivale a 273 Kelvin, así que ese dato ya lo tenemos. Lo que faltaría calcular es el calor que este hielo va a recibir, esa agua líquida, al revés, que esta agua líquida va a perder para convertirse en hielo, así que vamos a usar calor por cambio de estado, porque fíjate que el agua ya está a 0 y se queda en 0 convirtiéndose en hielo, solo cambia el estado, no hay cambio de temperatura. Bueno, también por eso elegimos la fórmula que elegimos, ¿no? Así que para calcular el calor voy a usar el calor latente, que sería menos masa por cada latente de fusión en este caso. Recuerda que el menos va por el tipo de pasaje. Cuando el pasaje es de líquido a sólido, negativo. De sólido a líquido, positivo. Bueno, reemplazo con los datos. Masa, 18 gramos. Y calor latente de fusión, está ahí en el dato, 80 calorías sobre gramos. Así que hago menos 18 por 80. Y esto me da menos 1440 calorías. Y bueno, ahora que tengo las calorías, ya puedo reemplazar entonces la fórmula de entropía. Serán menos 1440 calorías dividido 273 Kelvin. Y si hago esta operación, esto me da un delta S de menos 5,27 calorías sobre Kelvin. Y listo. Ahí tenemos la respuesta de la entropía en la unidad pedida, ¿no? Punto 12 y final de este examen. Y si hasta acá llegaste y te gustó la clase o te sirvió, te pido que me dejes un me gusta, un comentame algo, lo que vos quieras. Cosa que me ayude a seguir creciendo en este canal. Ojalá pueda llegar a mucha más gente y ser eso, de ayuda. Tanto yo para ustedes y ustedes para mí. Gracias por estar acá y haber llegado hasta este punto y espero que te vaya muy bien en tu examen. Continuemos. Dice, se dispone de un tubo de vidrio de sección circular como se muestra en la figura, el cual se llena con mercurio líquido con una resistividad de 9,5 por 10 a la menos 7 ohm por metro. Vamos a anotar ese dato, así arrancamos el planteo. Muy bien. La longitud es de 1 metro y las secciones SA y SB, las secciones internas son SA igual a 1 milímetro cuadrado y SB igual a sección A dividido 2. O sea, sería 1 milímetro al cuadrado sobre 2, es decir, 0,5 milímetros cuadrados, que ya tengo la tentación en ambos de pasar a metro cuadrado, ¿no? Dice entonces, las resistencias eléctricas entre los extremos del tubo en unidad de ohm es aproximadamente igual a... Bueno, con los datos que tenemos de resistividad y longitud de cada tubo, más las secciones, podremos calcular la resistencia de cada uno de los tubos con la fórmula de resistividad. Ahora, ¿cómo están dispuestos los tubos? ¿Están en serie o están en paralelo? Bueno, de circular la corriente, pasaría por acá y luego por acá. O sea que circularía la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, están en serie. Así que tenía que calcular la resistencia del caño 1, la resistencia del caño 2 y luego sumarlos como en cualquier ejercicio de serie. Entonces, vamos a tener que pasar las superficies a metro cuadrado porque la fórmula de resistencia es igual a resistividad por longitud dividido área. Y todo va en metros, así que hay que hacer el pasaje. Y bueno, el pasaje lo podemos pensar desde que 1 metro equivale a 1000 milímetros.
Entonces, yo tengo milímetro cuadrado, elevo al cuadrado esta unidad. Y eso también para ver cómo es la equivalencia. Entonces me queda 1 metro cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, igual a 1.000.000 de milímetros cuadrados. Así que para hacer el pasaje puedo hacer regla de 3, fracciones unitarias, dividir por 1.000.000, lo que a vos te parezca. Yo voy a usar fracciones unitarias como aprendimos anteriormente. Entonces multiplico por 1 metro cuadrado y en el denominador vale 1.000.000 para poder dar la simplificación. Y lo mismo voy a hacer con este de acá. Por 1 metro cuadrado dividido por 1.000.000 de milímetros cuadrados. Bueno, simplifico y hacemos las cuentitas. 1 dividido 1.000.000 es 1 por 10 a la menos 6. Y 0,5 dividido por 1.000.000, que es la otra superficie, es 5 por 10 a la menos 7. También sería metro cuadrado. Ahí está, bien. Bueno, ahora tengo que calcular las resistencias entonces. Ya está, ya lo tenemos. Vamos a calcular resistencia con esta fórmula para cada uno de los caños. Sería R es igual a 9,5 por 10 a la menos 7 ohm por metro, por la longitud que es 1 metro dividido por el área, que es la superficie. Para el 1 es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, que es lo que habíamos obtenido acá cuando hicimos el pasaje. Y esta misma fórmula va a ser bastante parecida, pero para otro caño, porque lo único que se modifica es la superficie. Que la superficie no es esta, sino 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Fíjate que se simplifica metros, estos 2 metros con estos de acá, lo mismo pasa por acá, y bueno, ahí hacemos las cuentas y ya estamos. La resistencia del caño 1 sería 9,5 por 10 a la menos 7 por 1 dividido 1 exponencial menos 6. Esto me da 0,95 ohm. Y para el segundo caño me quedaría 9,5 por 10 a la menos 7 por 1 dividido 5 por 10 a la menos 7. Y esto me queda una resistencia de 1,9 ohm. Y bueno, ahora lo que me falta es buscar la R equivalente o la R total, que nace de sumar las resistencias que están en serie. Así que me quedaría 0,95 ohm más 1,9 ohm. ¿Qué cuánto da esto? 2,85 ohm. Y ahí tenemos la respuesta correcta de este ejercicio, que era esta opción. Hasta acá llegamos entonces, espero que te haya servido y bueno, nos vemos en una próxima clase que seguiré subiendo los finales que me manden y todo lo que ustedes necesiten. Recordá que te respondo en comentarios cualquier duda que te surja o cualquier comentario que me dejes y que en mis historias de Instagram estoy avisando cuando subo contenido y también cuando hago clases en vivo, así que si te quieres prender ya sabes dónde buscarme. Además te cuento que tengo cursos de todo esto que sirven para el intensivo de verano también, así que si querés pasarte por claseconmaca.com en Google, también me vas a encontrar con contenido por ahí. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.